Las noticias de este jueves, vamos con la consejera electoral Carla Humphrey, que alertó que se debe ajustar la fecha de las elecciones judiciales del año 2027. Argumenta que si se juntan con las elecciones de ese mismo año, que son para renovar 16 gubernaturas, Cámara de Diputados, los costos serían altísimos, además de que el INE tendría que duplicar sus esfuerzos. Consejera Carla Humphrey, gracias por estar acá, muy buen día. Hola, buenos días, es un gusto saludarte a ti y también a tu auditorio. Y bueno, pues sí, el caso, pues he comentado ya en varias ocasiones que dado lo inédito de las elecciones del Poder Judicial y que pues la siguiente parte de las elecciones nacionales y varias otras entidades federativas tendrán que ser concurrentes con las elecciones intermedias de 2027, pues sería prácticamente tener dos procesos electorales que tuviéramos que llevar paralelamente, lo cual pues los gastos obviamente serían exponenciales porque incluso pues ahora tuvimos que organizar el proceso concurrente en Veracruz y en Durango con casillas instaladas en lugares distintos, porque en las casillas donde se vota el Poder Judicial no pueden intervenir, no pueden estar presentes partidos políticos. En las campañas de las candidaturas al Poder Judicial tampoco pueden participar partidos políticos, ni quienes sean candidatas y candidatos al Poder Judicial pueden estar en las campañas de partidos políticos. Ese escenario fue, digamos, manejable porque eran dos entidades federativas y eran elecciones municipales, pero en el caso de 17 gobernaturas, 31 congresos locales, más toda la Cámara de Diputados y Diputadas, pues la verdad es que ni siquiera tendríamos material suficiente porque necesitaríamos, por ejemplo, más urnas, más mamparas, más marcadoras de credencial, más crayones, etcétera, o de plano pensar en que esa votación se pueda llevar por medios electrónicos, como pusimos a disposición de la ciudadanía el Practica tu Voto, que bueno, simplificaba pues la cantidad de opciones y candidaturas en cada una de las boletas, e incluso te va guiando para ver si es un voto correcto, si te faltó, por ejemplo, algún recuadro, si lo quieres dejar vacío, si votaste por el número de mujeres o de hombres que tienes que votar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que es necesario, incluso para recuperar todo ese material electoral que utilizamos en las elecciones, digamos, de partidos políticos, poder reutilizar todo este material, incluso a quienes son vitales para estos procesos, nuestros capacitadores, asistentes electorales, pues que también puedan acompañarnos en un proceso que pueda diferirse a lo mejor unos meses, para ahora ir a buscar y capacitar pues a las y los ciudadanos en un proceso que es claramente distinto, con reglas distintas, con etapas distintas a las de pues los procesos para integrar los poderes ejecutivos y legislativos con partidos políticos. Sí, suena muy complejo llevar a cabo los dos procesos simultáneamente. ¿Cuál sería la alternativa, consejera? Pues la alternativa sería desfasarlo al menos 2 o 3 meses para que nosotros pudiéramos tener ese tiempo de utilizar o hacer uso de esta inercia con ya capacitadores, asistentes electorales y supervisores que ya nos acompañaron, digamos, para la elección intermedia, para que también pudieran pues ejercer estas funciones para ir a tocar de casa en casa, tener la integración de estas mesas directivas de casilla. En este caso, pues también veríamos qué tipo de casillas, si tenemos el presupuesto adecuado, que para esta elección no tuvimos, si tendrían que ser otra vez casillas seccionales, o si tendrán que ser pues las mismas casillas en la misma ubicación donde las y los ciudadanos ya votaron, por ejemplo, para gubernatura o para diputaciones locales o incluso federales, que quizás sería más fácil que la ciudadanía ya conociera también de antemano estos puntos. Podríamos recuperar mucho del material electoral, mamparas, marcadoras de credencial, crayones, las propias urnas en donde depositamos los votos, y también nos daría tiempo para poder, pues en su caso, imprimir y distribuir otra vez material electoral con boletas distintas, que ahora serían pues las del Poder Judicial, con determinadas reglas específicas y además con un mandato claro que en este proceso no tuvimos. Ahora tenemos que garantizar el voto de las y los mexicanos en el extranjero para el Poder Judicial y también pues ver si incorporamos acciones afirmativas y en su caso pues también hablar de
del voto anticipado para determinados grupos, como personas en prisión preventiva, que más que personas que estén privadas de la libertad sin sentencia, pues por supuesto tienen el interés de votar por quienes integran al Poder Judicial. Ya. Ahora, esto bajaría de manera considerable los costos, por lo que escucho. Pues intentaríamos hacer economía de lo que obviamente se está erogando para organizar un proceso electoral en 2027, que además empieza, según la norma actual, en la primera semana de septiembre del año que entra. Entonces, obviamente, estaríamos generando pues todas estas economías de utilizar. Así ya nos pasó con la consulta popular de los expresidentes, tampoco tuvimos los recursos y lo que utilizamos fue pues todas estas personas, CAE, supervisiones electorales, la instalación de casillas, etcétera, pues utilizamos, digamos, estas personas que ya estaban colaborando con nosotros para no tener que hacer otra convocatoria y volver a capacitarles y volver, obviamente, a salir a campo para tener todas las y los funcionarios de casilla capacitados el día de la jornada electoral. Entonces, hay ciertas economías que podemos utilizar y sin duda, pues el material electoral es uno de ellos. Los sistemas, por ejemplo, tendríamos que garantizar también para la elección intermedia, pues el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Si ya tenemos este sistema por internet auditado, etcétera, pues es un sistema que también podríamos utilizar para la elección del Poder Judicial. Así que yo creo que, pues en este caso, valdría la pena repensar en no tener que duplicar o por lo menos tener que elaborar mayor material electoral del que ya tenemos y podemos utilizar el mismo si desfasamos unos meses las elecciones con partidos políticos de las elecciones del Poder Judicial. ¿Quién decide si se mueve la fecha de esa elección? Pues la verdad es que es una decisión que tiene que tomar el Poder Legislativo porque está establecido ya por las propias cámaras que tendría que ser concurrente con los procesos electorales con partidos políticos del 2027 y tendría que ser una decisión que tomaran y que reformaran para poder desfasar ambos procesos. De acuerdo, bueno, pues estaremos atentos y a ver si en el Poder Judicial pues escuchan estos argumentos y son sensibles a ello. Consejera Carla Humphrey, gracias. Al contrario, gracias a ti y te agradezco mucho este espacio. Al contrario, gracias. La consejera electoral Carla Humphrey. Ya son 70.